características de los polímeros del PVC, del polietileno de baja densidad, de alta densidad. Estas diapositivas omítanlas. También donde describe qué es el PET, donde describe qué es el polietileno de alta densidad, qué es el cloruro de polivinilo, el de baja densidad, el polipropileno, también aquí viene, pero en este caso estos siete polímeros, omítanlos, están en la presentación, pero por favor no los consideren para la evaluación, digámoslo así. Nada más recuerden que, por ejemplo, dentro de los polímeros sí deben de considerar a qué se refiere el número 1, que sería PET, a qué se refiere, por ejemplo, el número 7, que significa otros, ¿vale? O sea, esa clasificación sí. ¿Qué significa el número 1? Que eso sí lo estuvimos viendo, ¿vale? En base, no sé si ahí pueden ver la diapositiva, donde 1 significa PET, donde 2 significa polietileno de alta densidad, donde 3 significa cloruro de vinilo. Esta imagen que tienen aquí, espero que sí la estén viendo ahorita en la presentación, es la única que van a considerar. Esto sí lo voy a preguntar en el examen, ¿vale? Ya como tal que me describan a qué nos referimos con PVC, no. Nada más quiero que me estudien la clasificación. Si yo les digo un polímero 6, ustedes ya saben a qué me refiero con un polímero 6. O si yo les digo un polímero 1, ya saben que me estoy refiriendo al PET. Entonces, para que eso sí lo repasen, ¿vale? Únicamente ese tipo de clasificación. Y bueno, pasamos a la parte de qué son los nanomateriales. Ustedes han escuchado hablar precisamente de este tema de nanotecnología. En específico, bueno, cuando hablamos de nanotecnología, pues nos referimos a es que está la parte de nanociencia y la parte de nanotecnología. La nanociencia como tal se encarga del estudio de las cosas que están a escala nanométrica, pero como tal la nanotecnología se encarga de la síntesis y aprovechamiento de todo lo que está a escala nanométrica. Y de ahí pasamos entonces a los nanomateriales. Estos nanomateriales pueden existir, así como lo hemos visto con los metales, con los polímeros, incluso con los cerámicos, de manera natural. Existen de manera natural, pero también existen de manera sintética, que de hecho es lo que más se ha hecho tanto en todos los materiales que hemos visto, en polímeros, en cerámicos y ahorita en nanomateriales e incluso en materiales compuestos, es más sintético, no todo se ha creado a partir de una industria. Entonces, en este caso, los nanomateriales están en la misma situación, pero hay que tener cuidado porque no por el hecho de que cuando nosotros escuchamos la palabra nano, creemos que es pequeño, pero no sabemos con exactitud qué tan pequeño, porque pequeño puede ser también una micra o un picómetro, pero cuando hablamos de nano, nos referimos a la millonésima parte de un milímetro. Imagínense un milímetro, y ese milímetro lo vamos a dividir en 1.000.000 de pedazos iguales. Y cuando nosotros lo dividimos en 1.000.000 de pedazos iguales, ese milímetro estamos hablando de nano. De hecho, aquí en la imagen, ¿me confirman si sí están viendo la presentación, por favor? Sí, se está viendo. Sí, gracias. Aquí en la imagen tenemos una pequeña escala. La voy a mover tantito para arriba para que la podamos ver mejor. Estamos viendo una pequeña escala donde estamos viendo cosas pequeñas. Y en este caso, por ejemplo, desde el lado derecho,
¿Me permiten tantito, por favor? Mi batería ya se baja. Sí, profa. Bueno, ya puse a cargar mi computadora. A ver, aquí estábamos en la escala. Como se pueden dar cuenta, aquí en esta escala, por ejemplo, aquí tenemos a 10 micrómetros. En este caso, algo comparado a esa escala, por ejemplo, son nuestras células, como los eritrocitos que tenemos en nuestra célula, que solamente los podemos ver a través de un microscopio, pero aún así, si estamos hablando de nanómetro, aún así un micrómetro, en este caso una célula sanguínea, es muy grande comparado con la escala de nanómetro. Después de ahí llegamos entonces a lo que son 10 nanómetros. En 10 nanómetros todavía hay, por ejemplo, algunos virus, algunas bacterias que están en la escala de 10 nanómetros. Perdón, de 100 nanómetros. De 100 nanómetros, y lo mismo con la escala de 10 nanómetros. Tenemos aquí algunos, igual, bacterias y virus que se encuentran en ese tamaño. Pasa algo, que para que se considere, por ejemplo, nanotecnología, o se considere un nanomaterial, sus dimensiones deben ser menores, a 100 nanómetros. Entonces, si nosotros nos colocamos en esta recta, hacia la derecha de aquí, de 100 nanómetros hacia arriba, ya no se considera que sea un nanomaterial. Si sus dimensiones son mayores a 100 nanómetros, si sus dimensiones son menores a 100 nanómetros, sí se considera entonces un nanomaterial. Por ejemplo, aquí nos marca que nuestro ADN, ¿se acuerdan que dijimos que también era un polímero natural? Su estructura o sus componentes tienen medidas de 1 nanómetro. Y por último, lo más pequeño que tenemos es la escala subatómica, que vienen siendo los electrones, los protones, que miden, conocen el número de Avogadro, ¿verdad? Que es 6.022 por 10 a la menos 23. Ese número todavía incluso es más pequeño que un nanómetro. De hecho, si nosotros pasamos el nanómetro a centímetros, estaríamos diciendo que un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 centímetros. 1 por 10 a la menos 9 centímetros. Comparado con el número de Avogadro, que es como se miden los átomos, digámoslo así, como se miden los átomos, que es 6.022 por 10 a la menos 23. Les comento esto porque es muy importante aquí. Cuando estamos hablando de cosas pequeñas, la escala es muy importante. Les repito, si está mayor a 100 nanómetros, técnicamente no es nanométrico. Si está menor a 100 nanómetros, sí estamos hablando de algo nanométrico.
Y eso lo menciono porque hay varias situaciones actualmente de que se comercializan muchos productos o nanomateriales que dicen tener algún nanocompuesto, pero realmente están hablando de que tienen micras de alguna partícula y entonces lo consideran como si fuera nano, pero realmente eso no es nano. ¿Y por qué aquí la escala es importante? Porque los materiales a escala normal tienen ciertas propiedades. Si estamos hablando, por ejemplo, de un metal, a escala normal tienen ciertas propiedades, pero cuando lo llevamos a escala nanométrica, sus propiedades cambian y cambian mucho. No va a ser lo mismo, aunque estemos hablando del mismo material, por ejemplo, de plata. Sus propiedades de la plata, si nosotros lo estamos manejando a una escala normal, sin llevarlo esa partícula a escala nanométrica, sus propiedades van a ser unas. Pero si yo reduzco esa partícula de plata a escala nanométrica, por ejemplo, a 50 nanómetros, sus propiedades van a ser muy diferentes. Incluso hay materiales que en tamaño normal no son tóxicos, pero en escala nanométrica pueden ser tóxicos. Entonces, es de ahí que la escala de los materiales, en este caso de nanométricos, es muy importante. Nos dice que los nanomateriales son aquellos materiales que al menos en unas de sus dimensiones son inferiores a 100 nanómetros. El prefijo nano se refiere a las dimensiones. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. ¿Alguna duda ahí con respecto a esta parte de la escala nanométrica? Solo recuerden que siempre para que sea nanomaterial debe tener de alguna de sus dimensiones menores a 100 nanómetros. ¿Alguna duda? No. No, ninguna. Bueno, ¿cuáles son aquellos nanomateriales que podemos encontrar? Tenemos nanomateriales de óxido de metal. Puede ser de cualquier óxido de metal. El que más se utiliza actualmente en la industria es el dióxido de titanio. Acuérdense, todo esto puede ser, ahorita vamos a ver en qué estructuras pueden ser, porque estos nanomateriales se pueden llevar a que sean nanopartículas o pueden ser nanoporos o pueden ser nanocapas o pueden ser nanotubos de carbono, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de nanomateriales de óxido de metal como el dióxido de titanio, generalmente estamos hablando de nanopartículas. Tal cual como conocen una partícula esférica, así serían las nanopartículas de dióxido de titanio. Obviamente están en escala nanométrica. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con sus dimensiones. También tenemos, por ejemplo, nanomateriales de carbono, no únicamente de óxido de metales, sino también tenemos de carbono, como lo son los fulerenos y el grafeno, que son parte de los nanomateriales que se utilizan. Los fulerenos tienen una característica que son, bueno, obviamente de carbón, pero tienen la forma de un balón de fútbol, como lo conocemos. Dentro de su estructura nanométrica tienen esa forma de un balón de fútbol. El grafeno, sin en cambio, es un poquito más como si fueran tubitos largos. Entonces también está compuesto obviamente de carbón. Otro de los nanomateriales que tenemos son los nanomateriales de metales de valencia cero, como por ejemplo las nanopartículas de plata y las nanopartículas de oro. Tenemos otro tipo de materiales que son los puntos cuánticos, por ejemplo de selienuro de cadmio, que son básicamente como puntos. Tenemos otros que son los dendrímeros, que están en 3D, por ejemplo. Algunos de ellos son, por ejemplo, de
poliamidamina y de polipropileno. Ajá, entonces, si se dan cuenta, dentro de estos nanomateriales integramos algunos otros materiales que estamos utilizando o que hemos visto a escala normal, como son los metales, también, por ejemplo, en este caso, los polímeros, que son también compuestos de carbono, o los materiales orgánicos, que son compuestos de carbono. Y si se dan cuenta, entonces, dentro de los nanomateriales podemos utilizar esos otros materiales que normalmente usamos a escala normal, pero podemos llevarlos a escala nanométrica y ya se convierten ahora en nanomateriales. Voy a leer lo que tengo aquí. Nos dice que los nanomateriales pueden diferir significativamente de otros materiales tradicionales debido a que poseen una mayor superficie relativa. Pueden cambiar o mejorar las propiedades como, por ejemplo, la reactividad, la resistencia y propiedades eléctricas y las características ópticas. Entonces, si nosotros estamos hablando de un material tradicional, por ejemplo, de un metal a escala normal, y nosotros reducimos ese material a nanopartículas, por ejemplo, entonces sus propiedades van a cambiar, se van a potencializar. De hecho, lo que ha revolucionado toda esta parte de la nanotecnología es eso, que aunque estamos utilizando los mismos materiales, pero los estamos utilizando en diferentes escalas, sus propiedades se han potencializado. Eso es lo que ha hecho que la nanotecnología se considere como incluso una nueva revolución industrial. ¿Por qué? Porque estos materiales llevados a escala nanométrica han potencializado sus propiedades. Y eso es lo que ha hecho la diferencia. Actualmente en la industria podemos encontrar un montón de productos nanotecnológicos que van, por ejemplo, desde cremas para la cara, que tienen nanosomas, que son ciertas partículas que ayudan, por ejemplo, a la reducción de arrugas y etcétera, ¿no? También tenemos, por ejemplo, shampoos que también dicen tener nanopartículas de algo y que supuestamente también te ayudan a hidratar, a, no sé, cosas que se usan para el cabello, ¿no? Actualmente, algo que está saliendo mucho son nanoproductos sanitizantes que dicen tener, por ejemplo, gran cantidad de nanopartículas de plata, porque la plata se utiliza demasiado para desinfectar, es antibactericida, por ejemplo. Entonces, están saliendo productos que tienen nanopartículas de plata, ya sean geles, sanitizantes, para ahorita con lo de la pandemia, y básicamente prometen o dicen que pues vamos a tener mejores resultados que si utilizáramos, por ejemplo, un gel normal, ¿no? Un gel normal con su 70% de alcohol, pero ellos dicen que le agregan ciertas nanopartículas y que esas nanopartículas de alguna manera pues te dan mejores resultados que si solo utilizaras gel, por ejemplo, ¿no? Aunque realmente hay un problema con todo esto, porque aquí, por ejemplo, en México y en varias partes del mundo, como tal, toda la nanotecnología no está normatizada, no hay normas que realmente obliguen a los vendedores o a los fabricantes más bien a decir exactamente qué es lo que tienen sus productos, si efectivamente tienen nanopartículas o simplemente dividieron algunas cuantas partículas de plata a tamaño micrométrico y ya dicen que tienen partículas nanométricas. Ajá. Y pues no sería por ahí. Y es como lo que pasaba con lo de los refrescos, con todo lo que consumimos, que ahora actualmente ya tienen los sellitos negros que nos dicen, tiene exceso de azúcares, exceso de potasio, exceso de sodio, no, de potasio no, exceso de sodio, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, con los materiales o con los productos nanotecnológicos que se comercializan, debería hacerse lo mismo, porque efectivamente nosotros no sabemos y no tenemos nosotros, por ejemplo,
yo como consumidor manera de comprobar que esos productos efectivamente tengan nanocompuestos o nanomateriales. Entonces, bueno, ahí hay una situación un poco compleja en cuanto a eso. Pero bueno, en sí hay muchos fabricantes, muchas fábricas ya grandes que se dedican a producir y a vender nanomateriales, ya sean nanopartículas, nanotubos de carbono, fulerenos, grafenos, y los venden precisamente a industrias donde necesitan reforzar algunos materiales. Por ejemplo, lo que es algunos aceros, si nosotros los reforzamos en su temple, que no recuerdo si con ustedes vamos a ver esa parte de temple, el temple del acero se ve en procesos de fabricación. Si nosotros le metemos cierta cantidad de carbono a escala nanométrica, cuando llevamos a cabo el temple del acero, le da otras características a que si lleváramos de manera tradicional un temple. Entonces, si nosotros le ponemos nanopartículas de carbono, en el momento de hacer el temple, pues va a aumentar su dureza, su resistencia, etcétera. Aumenta bastante sus características y sus propiedades de ese acero. Entonces, por ejemplo, esa es una de sus aplicaciones de algunos nanomateriales. Otra de sus aplicaciones que ahorita la vamos a ver es una de las más sonadas. Bueno, ahorita lo vemos en la siguiente diapositiva. Aquí en esta imagen de la clasificación de los nanomateriales, como les mencionaba, pues tenemos, por ejemplo, aquí, este es el fulereno que les digo tiene forma de balón de fútbol, tiene sus hexágonos, como pueden ver, como es un balón de fútbol que tiene un montón de hexágonos unidos entre sí, y ese es el fulereno. El hecho de que esté acomodado sus átomos de esa manera, pues le da ciertas propiedades. En la segunda unidad vamos a ver cómo es tan importante para las propiedades físicas de un material, cómo es importante la ubicación en cómo se enlazan sus átomos unos a otros, cómo es su estructura. Entonces lo mismo pasa con los nanomateriales. En este caso los fulerenos tienen forma de balón y de esa manera le da ciertas características. También tenemos nanopartículas, tenemos las nanopartículas que tenemos acá, por ejemplo, que pueden ser, por ejemplo, del dióxido de titanio, dióxido de silicio. De este lado tenemos, por ejemplo, nanocapas, nanoporos, los nanotubos de carbono. También tenemos los nanocampositos, que sería la imagen de acá arriba. Entonces, como pueden ver, estas son algunas de las formas en que podemos encontrar a los nanomateriales. ¿Qué pasa con los nanomateriales? Es como los microorganismos, no los podemos ver a simple vista. Tenemos que utilizar, en este caso, microscopios especiales para nosotros poder medio ver a estos tipos de nanomateriales. A ver, permítanme, por favor. Y bueno, entonces, bueno, eso es con respecto a esto. Les comentaba que para poder ver, existen, o para poder determinar o poder ver en una muestra, por ejemplo, los nanomateriales, tendríamos que usar microscopios especiales. Hay uno que se llama microscopio de barrido y de transmisión, que son los que se utilizan básicamente para esta parte de los nanomateriales. Les mencionaba, bueno, sí, aquí tenemos algunas imágenes de, por ejemplo, cómo se verían a través de un microscopio de transmisión, por ejemplo,
una muestra que sí tiene nanopartículas. De hecho, si se dan cuenta, pues es muy extraño ver este tipo de cosas, como que no le encuentra uno forma, pero por ejemplo en la imagen B tenemos como un filamento que también se considera como un tipo de nanomaterial. En la imagen A, por ejemplo, podríamos decir que son nanoporos, que también están a escala nanométrica. En este caso, en la imagen C, pues se ven de alguna forma algunos, yo los veo como algunos hexágonos que están unidos unos a otros. Entonces, no tengo ahorita la descripción de la imagen, pero realmente de alguna manera general, así veríamos nosotros alguno de estos nanomateriales a través de un microscopio de transmisión o de barrido, ¿vale? ¿Qué pasa con este tipo de materiales? Los tenemos en diferentes, en base a sus dimensiones, tenemos los 0D, los 1D, los 2D y los 3D. En este caso, cuando hablamos de este tipo de materiales, por ejemplo, en el 0D, decimos que todas sus dimensiones, si nosotros nos lo imaginamos tridimensionalmente, o sea, a altura, ancho y largo, estaríamos hablando de que todas sus dimensiones serían en escala nanométrica, diferente a los nanotubos. Por ejemplo, en este caso los nanotubos, solamente una de sus dimensiones es nanométrica. ¿Por qué? Porque pueden ser muy, muy largos y ya no cumplir con su escala nanométrica. Pueden rebasar de largo los 100 nanómetros, pero lo que no va a rebasar de largo es aquí su circulito, su radio, por ejemplo, que tiene, y ese sí puede ser nanométrico. Lo mismo, por ejemplo, las nanopartículas, perdón, las nanopelículas, imagínense como una capa muy delgada, y esa nanocapa, no todas sus dimensiones también son nanométricas, solamente 2 de sus dimensiones son nanométricas. Y cuando hablamos de la dimensión 3D, básicamente no todas sus, también de igual manera, no todas sus dimensiones son nanométricas. Entonces, para que sea nanométrico, no tienen que ser todas sus dimensiones nanométricas. Con que una de sus dimensiones sea nanométrica, ya lo podemos considerar nanomaterial. Y les digo, de alguna manera así se verían. Aquí una de las aplicaciones de los nanomateriales es precisamente lo de la ley de Moore. Esta ley de Moore nos habla de los transistores que caben en un milímetro cuadrado. Este personaje, que era un ingeniero, no recuerdo si se llamaba Gordon Moore, creo, fue cofundador de Intel. Intel, que se dedica precisamente a fabricar los procesadores de las computadoras. Este personaje, este ingeniero Moore, bueno, y también tengan en cuenta que Intel, por ejemplo, pues es el mayor fabricante de procesadores para las computadoras, y que si nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo de los años, cada día o cada año o cada 2 años nos encontramos con nuevos procesadores, de que, bueno, ahora ya está el Core 5, el Core 6, el Core 7, el Core 8, el Core 9, ¿no? Que le van poniendo esos nombres a sus microprocesadores, de hecho. Entonces, aquí lo que este ingeniero Moore dijo, y esto lo pronunció en 1967, que apenas empezábamos con eso de los microprocesadores, perdón, dijo que, bueno, relativamente en lo que es un milímetro cuadrado, iba a ir aumentando cada 2 años la capacidad de colocar ahí transistores.
O sea, de hecho aquí como pueden ver en la imagen, podemos ver que en ciertos años, déjenme aumentarla porque no veo bien. En 1970, que fue cuando se empezó ahora sí a medir como tal, podíamos ver que a 1 milímetro cuadrado del microprocesador le cabían, por ejemplo, alrededor de 1000 transistores. Ajá. Comparado, por ejemplo, con el año 2000, que ya le cabían al mismo milímetro cuadrado, ya le cabían más de 10 millones de transistores. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Que entró la nanotecnología y los transistores se hicieron de escala nanométrica. A lo mejor medían 100 nanómetros y después midieron 90 nanómetros y después, no sé, 50 nanómetros, ¿no? Entonces han ido disminuyendo el tamaño de esos transistores de modo tal que han hecho que en 1 milímetro cuadrado lleguen a caber hasta más de 100 millones de transistores. ¿Y cuál es la situación de querer meter más transistores por milímetro cuadrado? Pues es que entre más transistores tenga un microprocesador, pues tiene ventajas como más velocidad, etcétera, ¿no? Cosas de electrónica que desconozco en ese sentido, pero sabemos que entonces yo en mi caso, por ejemplo, si tengo un Core 9, que se supondría que un Core 9 tiene más transistores por milímetro cuadrado, pues tiene mayor velocidad de procesar, ¿no? Toda la información que tengo en mi computadora. Si tengo un Core 5, por ejemplo, sé que tiene menos transistores por milímetro cuadrado, por lo tanto reduce su velocidad de manejar la información que tengo en mi computadora. Entonces, nos dice este señor Moore, desde 1967, él ya había visto que cada 2 años íbamos a poder, en base a la nanotecnología, que ya empezaba un poco a vislumbrarse, para esos años, cada 2 años se iban a poder meter más transistores por milímetro cuadrado dentro de la litografía de un microprocesador. Entonces, hasta ahorita han logrado meter, bueno, aquí la escala va hasta el 2005, pero si nosotros nos pusiéramos en el 2020-21, veríamos que ha aumentado y que se ha cumplido lo que este señor decía. Él decía que cada 2 años íbamos a poder reducir, meter más transistores en 1 milímetro cuadrado. Entonces, muchos prevén que todavía esta tendencia exponencial de poder meter más y más y más transistores en 1 milímetro cuadrado va a seguir hasta todavía dentro de unos 20 años. Entonces, imagínense que todas sus computadoras se van a volver cada día más obsoletas porque vamos a poder seguir teniendo mayores microprocesadores en nuestras computadoras. Entonces, por un lado, qué bueno, por otro lado, pues las computadoras que actualmente tenemos, pues poco a poco se van volviendo más obsoletas, ¿no? Si van aumentando los microprocesadores, pues entonces nuestras computadoras se van quedando atrás. ¿Alguna duda al respecto? ¿Me entendieron o no me entendieron? Sí, se entendió. ¿Sí? ¿Ninguna duda, chicos? Bueno, entonces nada más para concluir con esto de los nanomateriales, que no vamos a ver todavía mucho, a lo mejor en la siguiente unidad, porque como tal, pues, la materia no es nanomateriales, pero vamos a resumir que los nanomateriales, pues, tengan en mente que estos nanomateriales son de cualquier material que nosotros conozcamos, de cualquier metal, de cualquier compuesto orgánico incluso, pero son llevados a escala nanométrica. Y la escala nanométrica es, para que lo consideremos dentro de la escala nanométrica, es que una de sus dimensiones de ese material mida menos de 100 nanómetros, ¿vale? Eso es como que de manera general lo que ustedes deben de tener el conocimiento, que para que se considere que es un nanomaterial,
alguna de sus dimensiones tiene que ser menor a 100 nanómetros. Ajá, y recuerden que un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 centímetros. ¿Sí? ¿Qué les iba a comentar? Bueno, entonces para mañana la evaluación únicamente necesitan no voy a conectarme como tal, chicos, a la reunión. Ustedes nada más van a entrar a la página del módulo y ahí va a estar activada la evaluación. La evaluación va a empezar a las 7:30, de 7:30 a 8 de la mañana únicamente, ¿vale? No va a ser muy largo, máximo de 10 a 12 preguntas de opción múltiple, entonces van a tener media hora para contestarlas y en cuanto lo terminen, pues ya cierran su página y ya queda, ¿no? No nos vamos a conectar como tal aquí a la plataforma del Teams, entonces únicamente van a entrar al módulo. A las 7:30 se activa su evaluación y a las 8 de la mañana se cierra. Entonces, para que se apuren, para que entren en punto a las 7:30 y puedan realizar la evaluación. Ahorita voy a terminar de subir completa la presentación. Este tema de nanomateriales ya era lo único que nos faltaba. Recuerden entonces estudiar un poco de lo que vimos con respecto a metales, también algunas de sus aleaciones que también vimos, ver también los polímeros, ya les mencionaba también que estudien esa clasificación del 1 al 7, qué significa cada polímero. También estudien los materiales cerámicos, también un poco de los nanocompuestos y esta parte de nanomateriales. Entonces, sería todo, chicos. Yo los dejo, les digo, estoy un poco enferma, la verdad me siento un poco mal. Llevo así desde el viernes, entonces sí. Los dejo y nos veríamos ya como tal para iniciar la segunda unidad el próximo lunes. Entonces ya en la mañana nada más entrarían a hacer su evaluación. Estudien, por favor. Les digo, voy a terminar de subir la presentación. ¿Alguna duda? No, maestra. Bueno, entonces